Muy buenas tardes, soy Andy Te Lo Explica y estamos en el podcast en donde hablamos sobre finanzas, seguros y creencias limitantes. Hoy tenemos una súper invitada a la cual tengo el honor de presentar. Se llama Janet Arzate y tiene un emprendimiento que se llama Finanzas sin Maquillaje. Y es una maravilla porque ayuda a los empresarios a eliminar esa mezcla que hay normalmente entre sus finanzas personales y las finanzas de la empresa. Pues bienvenida Janet Studio, ¿cómo estás? ¿Y por qué es tan importante este tema de finanzas sin maquillaje? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que el Foro Económico Mundial en 2025 definió que en México el 54% de los emprendimientos sufren un fraude. Y esto principalmente porque no hay un control financiero y sobre todo todo se lleva manualmente. Esto es una estadística reciente. Finanzas sin Maquillaje nace por esta experiencia que he adquirido al ayudar a empresarios. Finanzas sin Maquillaje es llevar los números sin maquillaje, es decir, no maquillar nuestras cifras, no maquillar estados financieros y conocer la rentabilidad real de nuestro negocio. En mi metodología, Finanzas sin Maquillaje, ayudamos a las empresas a llevar sus números sin maquillaje, sin estos beneficios fiscales que buscan, con la finalidad de poder tomar decisiones más específicas, más estratégicas, que los ayuden a mejorar la rentabilidad. El deber ser es llevar así nuestras empresas, que no tengamos absolutamente otro gasto que no esté directamente vinculado a esta operación. Entonces, por eso es que los ayudo. Y para complementar, Janet, una de las datos que mi equipo y yo nos explotó la cabeza cuando lo vivimos fue que el 80% de las personas que emprenden quiebran durante los primeros 2 años por una mala administración de dinero. Es una triste estadística, mi querida Andy. Recordemos, hace poco, en la pandemia, más de 1 millón de microempresas de pymes cerraron y debido a una falta de control financiero, a que no había un colchoncito de gastos, y entonces de repente tuviste que cerrar porque ya no tenías para pagar la nómina, para pagar la renta, entonces hubo muchos cierres. Pero así es la realidad de nuestro país. 80% cierran por falta de cultura financiera. Y también es una gran oportunidad para los que sí lo tenemos, porque una empresa quiebra y entonces eso le pasó, por ejemplo, un cliente se mantuvo firme durante la pandemia, tiene una empresa de eventos. ¿Y qué pasó? Cuando revivieron los eventos, era de los pocos que quedaban. Todos los demás tuvieron que cerrar, tuvieron que vender el equipo. Entonces, el tener una buena administración es un hecho que te ayuda a que también tu negocio, tú sobrevivas a través del tiempo. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Andy. Y esto no solo lo vimos a pequeña escala y a gran escala, porque vimos muchos empresarios muy importantes de este país. Yo trabajaba en una empresa que es de las principales operadoras aquí en México. No despidieron a un solo empleado, no cerraron ni una sola planta, ni una sola sucursal, pero porque ellos tienen estrategia. Y los millonarios son millonarios por eso, porque tienen estrategias, porque no les dan miedo los números. Aquí nos mantenemos, aquí seguimos, porque también tenemos estas bases y sobre todo este entorno que nos permite seguir generando negocio. Entonces, tienes que estar preparado. Ser empresario es un reto. Yo que vengo de la parte godín, ¿no? De que estuve trabajando 19 años en la iniciativa privada y cuando decido ser emprendedora, es una mentalidad totalmente diferente, son cambios operativos, mentales y en todo aspecto cuando quieres ser emprendedor. Entonces, ¿quieres emprender? Primero cambia tu mentalidad y después trabaja en un plan financiero, que eso es algo que normalmente no se hace. Cuando abres un negocio, no dices, sí, voy a verificar cuánto me deja de rentabilidad este negocio. Nunca se hace eso. Aprovechas tus habilidades. Yo soy muy buena haciendo pasteles, yo soy muy buena poniendo pestañas, haciendo uñas, perfectísimo. Y está espectacular porque voy a tener muchos clientes, ¿ok? ¿Cuántos clientes necesitas? ¿Cuánto te va a costar la materia prima? ¿Cuáles son punto tus gastos de equilibrio fijos? Exacto, ¿no? ¿Cuánto vas a tardar en recuperar tu inversión? ¿Cuántos negocios vemos? Al año, literal, cierran la cortina. Porque se desesperaron. Me está comiendo la renta, me están comiendo los sueldos y evidentemente eso es porque tú para emprender
debes de tener un fondo de emergencia, si te vas a dedicar a eso, que te permita vivir mientras empiezas a tener utilidades, siempre y cuando cumplas tus objetivos de venta, porque si pues no vendes lo que debes en cierto tiempo, pues pueden pasar años y no vas a tener utilidades. Bueno, y también es momento a veces de cerrar el negocio porque simplemente no da. Y también se debe a muchas veces la planificación. A veces, o sea, una estadística me acuerdo es que de cada 10, pues los 8 que quiebran es el mismo 80% falta de planificación financiera, o que también mucha gente a nuestro alrededor cercano nos dice, este es el mejor negocio que vas a poder tener, pero nunca nadie te dice las áreas de oportunidad que puedas llegar a tener. Nadie te va a decir, oye, es que está horrible la ropa que estás haciendo, no la vendas porque está horrible. Que también es un riesgo financiero súper alto. Yo siempre soy pro de que separen. O sea, si trabajas como godín, como dice aquí mi querida Janet, pero como empleado, como sueldos y salarios, efectivamente tienes que separar un cachito de tu dinero para tu retiro, para tus metas, para emprender, para todo lo que quieras, pero también es sumamente importante, si eres empresario, hacer lo mismo, si estás empezando a tener tu propio negocio, lo mismo. El que no separa dinero, al final de las cuentas, se queda pobre. Al igual que el que se gasta el dinero hoy de lo que iba a invertir para mañana, también se queda pobre en el futuro. Correcto. Cuéntame un poco, ya empezamos a hablar de los errores comunes. ¿Qué otros errores comunes hay dentro de un emprendedor? No venía preparada, pero mira, aquí traigo mi gran lista, ¿no? Mi pergamino. No, justo dentro de esta experiencia, te platico un poquito. Yo estuve 19 años en la parte corporativa, pero siempre busqué emprender, ¿no? O sea, como que la cabeza nunca me paró. Yo sí decía, siempre quiero algo propio, algo en lo que yo pueda trabajar. Para llegar a la consultoría y al emprendimiento que tengo exitoso, pues pasé también por mis áreas de oportunidad, mis fracasos, y eso me llevó a aprender. ¿Qué aprendí de todo esto? Las finanzas personales y las del negocio no se mezclan. Ese es el peor error que pueden hacer. Otra de las cosas que piensan estos malos hábitos que tenemos es, yo puedo llevar mis números en la libreta. No podemos analizar la información en una libreta, con todo respeto lo digo, o si tú, por muy sencilla que sea tu tabla de Excel, cuando analizas la información, tienes estos datos estadísticos, puedes tomar decisiones basadas en esa información. Igual nos han llegado clientes que literal tienen sus notas en la libreta y llevan las cuentas en la libreta, su corte así de este mes. Y la tercera que me gustaría también reforzar mucho es tener miedo a las finanzas. Creemos que eso no es necesario, que por eso estudiamos otras cosas que no tuvieran que ver con las matemáticas para no meternos en los números. Y yo te digo, si quieres tomarte en serio tu negocio y hacerlo crecer, tienes que hacer las paces con las finanzas. Bueno, dato aquí importante, el despacho de Andy te lo explica, que vemos temas financieros, ustedes lo saben, mis clientes, yo soy como empresa su clienta. ¿Y por qué? Un día yo me desperté y dije, yo no le puedo llevar las finanzas a las 600 personas que les llevamos en el despacho, más mis propias finanzas personales, las de mi casa, las de mi familia, más las del negocio. O sea, me desperté un día y dije, me estoy volviendo loca. Y evidentemente, claro que o te dejas de último y es horrible porque dices que estoy trabajando para, y hay momentos en que tienes que aprender y separar. Porque dices, no, es que si esto es lo que me está dando dinero, pues le voy a volver a meter, y se vuelve hasta un vicio tóxico, y entonces nunca ves la rentabilidad del negocio o nunca ves un buen ingreso y no tienes ese cúmulo de masa importante para hacer una gran inversión, comprar un buen seguro o una buena protección o hasta irte de viaje. O sea, porque siempre está algo nuevo que sale. Y una vez alguien me decía, es que si tu negocio es como un bebé chiquito y siempre te llora y siempre lo alimentas, siempre te va a estar llorando para que lo alimentes y lo alimentes y lo alimentes. Y un día va a ser un bebé gordito, pues, pero no crecido y fortalecido, sino muy gordito, que hay muchos gastos que hay que recortar, ¿no? Ahora, hablemos un poco más profundo de este tema de la rentabilidad de los monies. ¿Cómo saber cuando tu negocio es rentable? ¿Qué porcentaje debería darte? ¿Cómo saber que es rentable? De entrada, mi querida Andy, hay que identificar que no es lo mismo facturar. Porque las mujeres facturan. Porque las mujeres facturamos, pero cobramos, pero no sabemos si cobramos, ¿no? Entonces, puede confundirse el de, no, sí, yo
facturo un montón y vendí millones y ok, ¿y tu flujo? ¿Dónde está el dinero, el sobrante? Es que no he cobrado, es que el dinero lo tienen mis clientes. Eso y lo he visto en entonces clientes. tú por acá tienes que pagar renta, luz, sueldos, teléfono, internet, etc, etc. Y aquí no vienen las empresas de comunicaciones y te dicen, tu cliente no te ha pagado, a mí no me pagues, ¿no? Ellos te dicen, págame, tu fecha de corte es tal fecha y yo te estoy dando un servicio, me lo tienes que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos caemos en ese círculo vicioso de que facturamos, no cobramos, no pagamos, estamos estresados y entonces no podemos dormir. Vemos empresarios en vela en las madrugadas de, Dios mío, ¿cómo voy a pagar? Y entonces ahí es donde las cosas se complican. ¿Cómo saber si somos rentables? Si tienes flujo, si tienes dinero en la bolsa que ya no debes, que ya es algo líquido. Y eso es el momento en el que puedes decidir si lo reinviertes, si tomas una parte y lo reinviertes, o si tomas ya la utilidad para ti. Y otra, aparte de finanzas y maquillaje, que se llama el camino a la rentabilidad. Y justamente es donde hablo de estos 4 pasos que de esta experiencia yo he observado. Es, primero, un sueldo, el primer paso. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza del negocio. Si tú no estás en el negocio, no hay negocio. Al inicio así pasa. Dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, toda tu energía y no recibes nada. Entonces, asígnate un sueldo. Después, ya puedes llegar a tu punto de equilibrio. El segundo paso, ¿no? Explicándolo un poquito más, es tengo una relación de todos mis gastos y yo incluida en esos gastos, que es mi sueldo. El segundo paso, calcula tu punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo que tienes que vender para no perder, para no ganar? Tercer paso, empiezas a tener utilidades, ya estás vendiendo arriba de tu punto de equilibrio y entonces haz tu fondo de reserva por lo menos de 6 meses. Por lo menos. Por lo menos. De 6 a 12 meses es la recomendación. Cuarto paso, ya tienes tu sueldo, ya vendes más del punto de equilibrio, ya tienes guardado un fondo de reserva para evitar lo que a muchas pymes les pasó en la pandemia. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer con esas ganancias? Las repartes, comprar seguros, claro, ¿no? Porque no, es que eso va desde la parte 1. Hacer inversiones. Exactamente. Multiplicar tu dinero. Multiplicar ¿no? tu dinero. Exactamente, claro. ¿No? Y así es como muchas empresas han crecido. Por ejemplo, que dicen, yo los 3, 4, 5 años, que la mayoría son empresas chinas, reinvierten sus utilidades. No se pagan nada. ¿Por qué? Porque ya hay un sueldo previo. Hay un libro que se los voy a recomendar mucho, se llama La ganancia es primero, y este libro justamente te dice que en función de tu bloque de ventas, o sea, entre menos vendas, más es el porcentaje de sueldo que te tienes que asignar. Entonces, conforme vas creciendo, conforme vas vendiendo más, tu porcentaje baja. Pero hablemos que al principio, si estás vendiendo al año $600,000, te pagas más o menos el 50% del sueldo después de tu utilidad bruta. Es decir, vendes menos tus costos, eso es tu utilidad bruta, y sobre eso calculas tu 50% de sueldo, ¿no? Entonces, está padrísimo el ejercicio. Yo les invito a que lean este libro, que hagan el ejercicio, y si no, con mucho gusto los podemos ayudar. Pero justo dije, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Yo, como que aquí me falta pagarme más de sueldo, ¿no? Y así, conforme vas aumentando tus ventas hasta ya llegar millones de dólares, el mínimo porcentaje que te dice que te tienes que pagar es el 3%. Pero si estamos hablando de ventas de millones de dólares, el 3% dices, ¿y ahora qué hago con tanto dinero? ¿No? Okay. Entonces, esta es una herramienta que a mí me encantó y ya la tomé, la adapté y entonces ya digo, a ver, este es el sueldo que debo de pagarme ahorita en esta etapa que estoy de ventas. Conforme vaya creciendo, me tengo que ir ajustando mi sueldo. Wow, este es un súper tip para los emprendedores. Me impactó, me encantó, me lo llevo de tarea. Hay un estudio que tuve la oportunidad de ver en conferencias, la he visto 3 veces la conferencia y no me acuerdo todavía del autor, perdónenme, escríbanme ahí si se acuerdan ustedes y si la han visto, pero el señor lo que prueba es cuáles son los 3 tips para ser feliz. Y hay una parte que dice, oye, tengo un buen trabajo o gano buen dinero para que seas feliz. Entonces él hizo un estudio, una investigación, en donde determinó cierta cantidad de dinero
que ya después de esa cierta cantidad de dinero, o sea, si ganas $1 menos de eso, eres infeliz. Pero si ya ganas más dólares arriba de eso, ya tu percepción del dinero y de felicidad ya no puede ser más feliz. Puedes hacer más cosas o cosas diferentes, pero ya el nivel de felicidad no cambia. Oye, y para hablar un poco de los seguros, justamente en una organización, en una planificación, ¿en qué etapa entran? Entra desde el día 1, mi querida Andy. ¿Qué pasa? Yo te decía, vengo de una experiencia corporativa. Entonces, cuando trabajas, no te preocupas de si te va a llegar el sueldo, ¿no? Dices, quincena, semanalmente, mensualmente, ahí está mi sueldo. Todo te lo da la empresa. Cuando te conviertes ya en emprendedor, dices, ¿y ahora? Si me da una gripa, si me llego a enfermar, ¿dónde me voy a atender? Entonces, pues vas a la consultorio de ahí de la colonia y bueno, estás pague y pague consultas, más los medicamentos. Entonces tienes que empezar a pensar en ti, porque repito, si tú no estás bien y no estás en la empresa, y te voy a platicar rápido una historia, recién que yo fundé FICO, me tuvieron que operar de una hernia. Y dije, ¿y qué va a pasar? O sea, nunca voy a poderme despegar de la consultoría, tendré que estar aquí metida al 100% del tiempo. Y entonces empecé a modificar mi modelo de negocio para que pudiera vivir sin mí. Yo no renuncié a mi trabajo hasta no saber que yo tenía seguro de gastos médicos mayores, saber cuánto me iba a costar ese seguro y obviamente el negocio me paga mi seguro de gastos médicos mayores. Tengo mi seguro de retiro, ¿no? Porque pues evidentemente por la edad, ¿no? Ya no me toca una jubilación, entonces sí, tengo que pensar qué va a pasar conmigo en algunos años, ¿no? Entonces, esos son los que de entrada yo recomiendo, pero los tienes que contemplar desde el día 1 y el negocio te tiene que dar para pagar esos seguros. Y hablando de jubilación, porque mucha gente, hay muchos empresarios o dueños de negocios que me dicen, Andy, pero es que ¿para qué quiero un seguro si mi seguro es reinvertir dentro de mi negocio y darle, y continuar y continuar? Y en mi cabeza es, ajá, si estás, o si el mercado está con las condiciones correctas. Porque si hay algún factor externo, una ley, un impuesto, cualquier cosa que hace cambios importantes dentro de tu negocio y tú no estás preparado para eso, o bien una enfermedad, un accidente, algo catastrófico para la persona clave, tu vendedor clave, tu director de operaciones, o sea, esa persona que para ti es fundamental, también se viene abajo todo, se viene abajo todo. Entonces, la protección, yo estoy de acuerdo contigo desde el día 1, yo también hice lo mismo. Y yo llegué a México y para mí fue mi seguro de gastos médicos mayores, porque si yo salgo de mi casa y me pasa algo, ¿cómo voy a hacer para yo levantar mi despacho de seguros? Necesito tener esa protección. Oye, Janet, y volviendo a, ¿por qué es importante planificar en el largo plazo y no tanto en el corto para un emprendedor? Es muy importante planificar a largo plazo porque evidentemente tú no creas un negocio nada más para que te dé un ingreso este año, los próximos 6 meses. El propósito, y yo creo que muchos emprendedores, empresarios coincidirán, es que eso sea una fuente de ingresos a largo plazo justamente, que puedas vivir de ahí, que incluso en algún momento puedas diversificar. Entonces, si tú piensas abrir un negocio solamente para que te dé de comer el día de mañana, no te lo recomiendo. Tienes que prever y pensar que ese negocio te va a durar mucho tiempo. Y para que te dure mucho tiempo, tú tienes que medir todos los riesgos posibles y procurar tener herramientas para mitigar esos riesgos. No significa que no vayan a suceder, pero ¿qué pasa si sí suceden? Entonces, ahí es donde tú ya estás prevenido, con toda la tranquilidad, vas a dormir tranquilo y sobre todo vas a saber que tu patrimonio y todo ese esfuerzo no se va a ir por la borda. Cuéntanos consejos finales, algo que podamos ayudar a esos emprendedores comenzando. Mira, el mundo del emprendimiento está lleno de plataformas justamente donde puedes llevar el control de tus números. No estoy en contra, obviamente la tecnología nos ayuda mucho, pero a veces compramos un Ferrari y no sabemos manejar. Entonces, yo te recomiendo, de verdad, empieza con un Excel muy básico, entiende la información, porque si tú a un sistema le metes basura, te va a dar basura. Empieza con un sistema, una hoja de Excel muy básica,
Ahí anota tus ingresos, tus gastos, cuánto te da la utilidad. Entonces, cuando quieras contratar un ERP, así se llama, es un sistema de gestión administrativa, entonces en ese momento ya vas a saber cuál comprar, porque ya va a estar más alineado a tus necesidades. He conocido muchos clientes que me llegan y, sí, me inscribí a esta plataforma, pero no me da los servicios que yo necesito. Me inscribí a esta plataforma, pero está muy compleja o está demasiado completa y no uso ni el 5%, ¿no? Yo he usado en mi historial corporativo, usé mucho SAP. El SAP es la plataforma top en ERP y aún así analizábamos información en Excel. Entonces, yo te recomiendo, empieza con eso y después ya con ese conocimiento puedes migrar a una mejor plataforma. La vieja confiable, Excel, Excel, Excel. Y yo ahora estoy casada. yo estoy casada, comprometida con Excel. Y un hábito que les quieras dar de consejo a los que nos escuchan. Principalmente no mezcles las finanzas del negocio con las tuyas, que lo hablábamos al inicio. Te prometo que si tú te asignas un sueldo y como bien lo platicabas, que vaya acorde a tu estilo de vida, no vas a sangrar el negocio y te va a permitir crecer. Cuando implementé yo esa modalidad y ese hábito, te puedo decir que he crecido año con año más de 2 dígitos porcentuales. Primer año 87%, segundo año 178% y este tercer año 123%. Entonces, ¿eso cómo? Pues teniendo tus hábitos, tu sueldo, vive acorde. Yo sé que nos queremos comer el mundo, soy empresario, me lo merezco, claro que sí, pero todo a su debido tiempo. Un cambio mental para las personas que nos escuchan, danos este consejo. Ser empresario, ser emprendedor requiere de mucha fortaleza mental, porque tú te tienes que levantar todos los días para poder facturar, para poder vender, para poder entregar, para poder operar. Y para terminar, nosotros tenemos una sección que me encanta, que es de mitos, y esta vez vamos a hablar de mitos de emprendedores. Uno de ellos es, si vendo bien, pues mi negocio está sano. ¿Es un mito o no es un mito? Es un mito y, ¿sabes? Sobre todo es creer que entre más venda, más voy a ganar. Si no medimos muy bien nuestros gastos y nuestro costo operativo. Y así recién salidito del horno te platico que anoche estaba haciendo un diagnóstico de una empresa. Normalmente reviso 3 años de estados financieros. Esta empresa, el primer año de los que analicé, vendió 107 millones, el segundo vendió 170 millones y el tercer año vendió 203 millones al corte de septiembre del 2024. Todavía le faltaba cerrar el ejercicio. El primer año tuvo una utilidad neta del 6%. El segundo año, que en estricto sentido incrementó sus ventas, tuvo una utilidad de menos el 14%. Wow. Y el tercer año, que creció 78% respecto al primer año, tuvo una utilidad del 5.6%. Y entonces dices, ¿valía la pena incrementar tanto las ventas? ¿Cuáles son de las recomendaciones que ahí le puse en el diagnóstico? Es hacer proyecciones. ¿Cuánto implica ganar en función del crecimiento de ventas? Hay ciertos bloques donde te dicen, si tú vendes de 100 a 200, esta va a ser tu utilidad. Tienes que seguir a cierto nivel para poder incrementar tu utilidad. Puede haber estrategias, puede haber temas de aumentaron los costos por tema de materia prima, por otros factores, pero entonces es donde sí o sí tienes que estar midiendo constantemente, haciendo proyecciones financieras para que cuando ya estés en esas ligas digas, ok, ¿cuánto me va a impactar en la utilidad si yo incremento estas ventas? No es lo mismo vender 100,000 pesos, un ejemplo, con 2 personas y dices, quiero vender 300,000 pesos. ¿Va a ser con la misma capacidad operativa la mano de obra o necesitas contratar a más gente? Y entonces eso, pues tus 200 se vuelven casi lo mismo en utilidad. Entonces siempre proyecta esos crecimientos para tener utilidad. Ay, mi querida Janet, tanto que aprenderte, tanto. Me ha encantado tenerte aquí en el podcast. Me llevo tantas cosas. 1, no te gastes todo el dinero, aparta. 2, ponte un sueldo. No hagas de caja chica tu negocio. Me encantó esa frase. Así que me siento súper agradecida de tenerte acá. Muchísimas gracias.
de corazón por compartir tu conocimiento y cómo te podemos encontrar. Muchas gracias, Andy. Estamos en Instagram y en Facebook como @efico con doble F MX y en TikTok como DRA de las finanzas, doctora de las finanzas, ¿no? Porque al final diagnosticamos negocios y les mandamos su Mejoral, su aspirina, los mandamos a terapia intensiva o a ver qué hacemos, pero de que los rescatamos, los rescatamos. Si no te organizas, tu negocio, en vez de darte paz, te dará dolores de cabeza. Muchísimas gracias, soy Andy-te lo explica, nos puedes encontrar por redes sociales. Si te gustó este episodio, por favor compártelo a todas las personas.